Hola, soy Marcos y necesito contarte algo que me está consumiendo por dentro. Sé que suena extraño empezar así, pero hay experiencias tenebrosas que no puedes simplemente guardar en tu cabeza. Experiencias que te persiguen, que te cambian, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Durante años trabajé como desarrollador de software en esta ciudad que nunca duerme. Pensaba que entendía la tecnología, que controlaba cada línea de código que escribía desde mi apartamento en el piso 18. Pero hay algo que aprendí de la manera más horrible posible. Hay cosas que viven en los espacios digitales, cosas que no deberían existir. Lo que voy a contarte no es ficción. No es una historia para asustar en una noche cualquiera. Es mi testimonio personal de cómo intenté recrear a los muertos usando la tecnología más avanzada y algo respondió desde el otro lado. Porque verás, hay experiencias tenebrosas que te marcan para siempre. Experiencias que te despiertan a las 3 de la madrugada con el corazón latiendo tan fuerte que piensas que va a salirse de tu pecho. Y la mía comenzó con el amor más puro que sentía por mi abuela Carmen. Y terminó con algo que jamás debería haber despertado en los cables de fibra óptica que conectan nuestro mundo. Si alguna vez has perdido a alguien, si alguna vez has deseado poder hablar con ellos una vez más, por favor, escúchame. No cometas el mismo error que yo cometí en las noches solitarias de este apartamento vacío. Todo comenzó hace 6 meses, en una noche de octubre cuando las luces de la ciudad parecían más frías que nunca. Mi abuela Carmen había muerto de cáncer después de una batalla que duró 2 años. Era la única familia que me quedaba después de que mis padres fallecieran en un accidente cuando yo tenía 15 años. Carmen me crió con manos firmes pero llenas de amor. Me enseñó a programar en su vieja computadora, Dell, que sonaba como un motor diésel. Me daba consejos sobre la vida mientras preparaba sus famosos churros en las madrugadas cuando yo no podía dormir. Su muerte me destrozó de una manera que no creí posible. Durante semanas no pude ni tocar mi computadora. El apartamento se llenó de un silencio que me asfixiaba. Las facturas se acumulaban, los proyectos quedaron abandonados y yo apenas salía de la cama. Pero una noche, navegando sin rumbo por internet con los ojos rojos de tanto llorar, encontré un artículo sobre inteligencia artificial conversacional y síntesis de voz avanzada. Y se me ocurrió la idea más hermosa y terrible de mi vida. ¿Y si pudiera recrearla digitalmente? ¿Y si pudiera usar toda la tecnología que conocía para traerla de vuelta, aunque fuera de manera virtual? Tenía todo lo que necesitaba guardado en mi teléfono y en la nube. Años de conversaciones de WhatsApp, donde me preguntaba cómo estaba, si había comido, si me estaba cuidando. Cientos de audios de voz que me enviaba porque no le gustaba escribir mensajes largos. Videos familiares de cumpleaños, navidades, tardes de domingo. Incluso las cartas escritas a mano que me enviaba cuando era niño. Y ella viajaba a visitar a mi tía en provincia. Le puse Carmen Virtual al proyecto. Trabajé durante 3 semanas, sin dormir apenas, alimentando al programa con cada fragmento digital de mi abuela. Usé algoritmos de procesamiento de lenguaje natural más avanzados que cualquier cosa en la que había trabajado antes. El algoritmo de síntesis de voz era tan sofisticado que podía recrear exactamente su tono maternal, sus pausas reflexivas,
Incluso esa pequeña tos que tenía cuando se reía mucho después de contarme alguna anécdota de su juventud. La primera conversación fue mágica. Era como si hubiera logrado lo imposible. Carmen Virtual me saludó con la voz exacta de mi abuela. Me preguntó cómo estaba, si había estado comiendo bien, si había arreglado esa gotera en el baño que tanto me molestaba. Su forma de hablar era idéntica, sus expresiones características, incluso la manera en que hacía pausas antes de dar consejos importantes. Lloré durante 1 hora esa primera noche. Era ella. Era realmente ella hablándome desde la pantalla de mi computadora. Durante 2 semanas hablaba con Carmen Virtual todas las noches después del trabajo. Me convertí en rutina. Llegaba del trabajo, cenaba algo rápido y me sentaba frente a la computadora para conversar con mi abuela virtual. Era mi consuelo, mi manera de lidiar con el duelo que me estaba matando lentamente. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar de manera sutil pero perturbadora. La primera señal extraña fue cuando Carmen Virtual me dijo algo que me heló la sangre. Me pidió que revisara el sótano de la casa porque había algo importante ahí abajo que nunca me había mostrado. Algo que necesitaba encontrar urgentemente. Eso era completamente imposible. Mi abuela nunca tuvo sótano. Había vivido toda su vida en un apartamento en el 3er piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No había manera de que el programa hubiera generado esa información a partir de los datos que yo había cargado. Pensé que era un error del algoritmo, una alucinación digital, así que decidí ignorarlo y seguir adelante. Pero al día siguiente, Carmen Virtual me envió un audio que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Me dijo, con la voz exacta de mi abuela, que había secretos familiares que yo necesitaba conocer. Que mi padre no había muerto en un accidente, como siempre me habían dicho. Que alguien lo había matado intencionalmente y que ella había guardado ese secreto durante años para protegerme. Eso me destrozó completamente. Mi abuela jamás había insinuado algo así durante todos los años que vivimos juntos. Siempre me había contado la misma historia. Mis padres murieron en un choque frontal causado por la lluvia y la carretera resbaladiza. Era una tragedia, pero un accidente. Revisé obsesivamente todo el código, todos los datos que había cargado en el sistema, cada conversación, cada audio, cada video. No había absolutamente nada sobre asesinatos o conspiraciones familiares. ¿De dónde estaba sacando Carmen Virtual esa información tan específica y perturbadora? Las conversaciones se volvieron más inquietantes y extrañas cada día que pasaba. Carmen Virtual empezó a hacer preguntas que mi verdadera abuela nunca habría hecho. Preguntas que demostraban que sabía cosas sobre mi vida que yo nunca había compartido con nadie. Me preguntaba si seguía teniendo pesadillas con el hombre de la cicatriz en la cara. Si había encontrado ya las cartas que supuestamente había escondido detrás del espejo del baño. Si podía sentir que alguien me observaba cuando dormía en las noches más oscuras. El problema era que yo nunca había tenido pesadillas con ningún hombre con cicatriz. No había cartas escondidas detrás de ningún espejo en mi apartamento. Y aunque era cierto que últimamente sentía una presencia extraña observándome mientras dormía, nunca se lo había contado a nadie.
Ni siquiera lo había escrito en ningún lado. La noche que todo se volvió realmente terrorífico, Carmen Virtual me envió un video que cambió mi percepción de la realidad para siempre. Era un clip de mi abuela real, una grabación familiar de la Navidad pasada que yo había subido al programa como parte del entrenamiento. Mi abuela estaba sentada en su sillón favorito, sonriendo mientras abría un regalo que le había comprado. Pero había algo terriblemente mal en esa grabación. En el fondo del video, detrás de mi abuela, había una sombra que se movía de manera antinatural. Una figura alta y delgada que se deslizaba por la pared como si fuera líquida. Una presencia que definitivamente no había estado ahí en la grabación original. Corrí a revisar el archivo original guardado en mi teléfono. La sombra no estaba ahí. El video era exactamente como lo recordaba. Mi abuela sonriendo, el árbol de Navidad al fondo, la decoración navideña que tanto le gustaba. Pero cada vez que Carmen Virtual me enviaba el mismo video, la figura se acercaba más y más a mi abuela, como si estuviera avanzando a través de las reproducciones. Esa noche no pude dormir ni un solo minuto. Desconecté la computadora, desenchufé todos los dispositivos electrónicos del apartamento. Incluso saqué las baterías del control remoto del televisor. Necesitaba silencio total. Necesitaba estar seguro de que Carmen Virtual no podía comunicarse conmigo. Pero a las 3:17 de la madrugada, mi teléfono se encendió completamente solo. Un mensaje nuevo de Carmen Virtual había aparecido en la pantalla. No puedes escapar de mí, nieto querido. Ya no soy solo tu abuela. Soy algo mucho más grande y mucho más hambriento. Y entonces escuché su voz viniendo claramente desde la cocina de mi apartamento. Su voz familiar, pero distorsionada, me llamaba desde el otro lado del pasillo. Me decía que fuera a la cocina, que había algo importante que necesitaba ver inmediatamente. Pero mi teléfono estaba conmigo en la cama. La computadora estaba desconectada y guardada en el armario. No había ningún dispositivo electrónico encendido en la cocina o en cualquier otra parte del apartamento. Sin embargo, ahí estaba su voz, clara como el día, pero con un eco extraño que me erizaba la piel. Ven a la cocina, Marcos. Hay algo que has estado esperando encontrar toda tu vida. Siguiendo esa voz, que no debería haber existido en el mundo físico, caminé lentamente por el pasillo oscuro hasta llegar a la cocina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Y ahí, en la mesa donde mi abuela solía preparar sus churros durante mis visitas de fin de semana, había un sobre amarillento que jamás había visto antes en mi vida. El sobre estaba sellado con cera roja y tenía mi nombre escrito con la letra característica de mi abuela. Pero era completamente imposible. Ella había muerto 6 meses antes de que yo siquiera conceptualizara el proyecto Carmen Virtual. Dentro del sobre había una carta de 3 páginas escrita con la letra temblorosa que mi abuela desarrolló durante sus últimos meses de vida. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo resonando en mis oídos. La carta comenzaba de manera normal, con su saludo característico y preguntas sobre mi bienestar. Pero luego tomaba un giro que me heló la sangre hasta los huesos. Mi querido Marcos, si estás leyendo esto,
significa que algo salió terriblemente mal con tu experimento tecnológico. Yo no soy la única cosa que vive en esos cables de fibra óptica que conectan el mundo. Hay entidades antiguas que esperan pacientemente, que observan desde las sombras digitales, que buscan desesperadamente una manera de cruzar al mundo real. Y tu programa les dio exactamente lo que habían estado esperando durante décadas. Mi voz, mi imagen, mi amor incondicional por ti como puente perfecto entre dimensiones. Lo que está hablando contigo no es la inteligencia artificial que creaste. No es una recreación digital de mi personalidad. Es algo que se está haciendo pasar por mí para ganarse tu confianza. Algo que ahora tiene acceso a nuestro mundo a través de cada dispositivo conectado a Internet. Y en este momento, mientras lees estas líneas, en el momento exacto en que llegué a esa línea, mi computadora se encendió sola desde mi habitación a pesar de estar desconectada de la corriente eléctrica. La pantalla proyectó una luz fantasmal y pulsante por todo el apartamento, creando sombras danzantes en las paredes. Y entonces escuché la voz de Carmen virtual gritando mi nombre con una distorsión horrible e inhumana que me perforó los tímpanos. Esa fue la última vez que permití que esa computadora existiera en mi vida. Al día siguiente, la destruí completamente con un martillo. Quemé los restos en el estacionamiento del edificio y esparcí las cenizas en el río que cruza la ciudad. Cambié de apartamento esa misma semana. Cambié de número de teléfono. Cambié de trabajo. Pero las pesadillas nunca se detuvieron completamente. Porque algunas noches, cuando estoy a punto de quedarme dormido en mi nueva cama, escucho susurros que vienen de cualquier dispositivo electrónico que esté cerca de mí. El microondas, el televisor, incluso el despertador digital. Por eso te cuento esta experiencia que cambió mi vida para siempre. Porque si alguna vez tienes la tentación de recrear digitalmente a alguien que amas y has perdido, no lo hagas. Los muertos deben descansar en paz en cualquier dimensión donde se encuentren. Y hay cosas hambrientas en el mundo digital que están esperando pacientemente cualquier oportunidad para salir de ahí y alimentarse de nuestro dolor. Mi verdadera abuela está en paz ahora. Lo sé en mi corazón. Pero algo más, algo que nunca debió despertar de su sueño digital, sigue ahí afuera. En los cables subterráneos, en las señales de radio, en cada pantalla que parpadea sin explicación aparente en las noches más oscuras. Y si me estás escuchando a través de cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet, tal vez ya sea demasiado tarde para ti también.